laborales. En este caso, en lo que significa la parte de lo que es las empresas industriales para la determinación del costo, están sometidas a un sinnúmero de condiciones, como ser, por ejemplo, si el trabajador es hombre o si es mujer. La mujer goza de un beneficio adicional, es decir, el hombre trabaja 8 horas diarias y la mujer trabaja 6.67 horas diarias. Es decir, que este trabaja 48 horas a la semana y este trabaja 40 horas a la semana. Este es día y este es semana. ¿Y de dónde sale este 6.67? De dividir 40 dividido entre 6 días a la semana. 6.67 sale el jornal de eso. De dividir 40 horas a la semana entre 6 días a la semana. Si usted divide eso, haga ver, Ivanov, divida 40 entre 6. ¿Cuánto le sale, Ivanov? Está con su micrófono apagado. 6.666666 debe salir en la calculadora. Para el cálculo correspondientemente se coloca 6.67. Perfecto. Además, de acuerdo a ley, tienen el derecho del bono de antigüedad. ¿Ya? Que va de la siguiente manera. De 1 se calcula, este bono de antigüedad se calcula sobre 3 salarios mínimos nacional. O sea que es muy importante el tema del salario mínimo nacional. Cuando el gobierno lanza el incremento al salario mínimo nacional, afecta directamente al costo de producción de la empresa. Afecta directamente. Veamos de qué manera. De 2 a 4 años se paga el 5% de 3 salarios mínimos nacional. De 5 a 7 años se paga el 11%. De 8 a 10 años se paga 18%. De 11 a 14 años se paga el 26%. De 15 a 19 años se paga 34%. De 20 a 24 años se paga el 42%. De 25 años adelante se paga el 50% de 3 salarios mínimos nacionales. Si sabemos que el salario mínimo nacional es de 2.122, perdón, multiplicamos esa cantidad, esto por 3, y eso multiplicamos por el 5%. Y sale 318 bolivianos que ganaría esa persona de 2 a 4 años de antigüedad que poseyera dentro de la empresa. Por supuesto que el otro, vamos a multiplicar aquí exactamente más esto por 3. ¿Puedes decir por qué? O sea, ¿qué estamos multiplicando? ¿Qué sería 3 años? Ese es de acuerdo a ley, como le decía, el bono de antigüedad que se le da a los trabajadores, que eso se calcula sobre 3 salarios mínimos nacional. ¿Sí? Es decir, que si usted tiene un salario mínimo nacional de 2.122, lo multiplica por 3
Y ese sería su cálculo por el 5% en este caso. Ok, se entendió. Entonces, nuevamente esto de aquí, los 3 salarios mínimos nacional por 11%. Y lo mismo aquí. Todo sobre el salario mínimo nacional. Por 3, el salario mínimo nacional 2.122 por el bono de antigüedad asignado por el gobierno. Lo que significa que una persona que tiene arriba de 24 años de edad, sin ir a trabajar, gana 3.183 bolivianos. Estas son las cosas que afectan a la producción nacional directamente y que por supuesto que no está dada con relación a lo que se llama el tema de la productividad que piden los empresarios privados. ¿Cómo se calcula? Se calcula sobre 3 salarios mínimos nacional. El salario mínimo nacional es 2.122. Entonces multiplicamos por 3 y nos da 6.336 bolivianos, que será la base del cálculo. Entonces, de 2 a 4 años tiene el 5%, le sale 318 bolivianos de incremento a su planilla de sueldos y salarios. De 5 a 7 años, el 11% de 3 salarios mínimos nacional. O sea, 6.366, vaya multiplicando, Ivanov, 6.366 por el 11%. ¿Cuánto le sale? 6.136 por 18%. Y así sucesivamente, uno por uno. Hágalo el cálculo, Ivanov, por favor. Lo hice siempre con el salario mínimo. Sí, por eso le decía, esas son las cosas que afectan a la producción nacional y que hacen que los costos, como todos los costos incurridos, acabamos de ver, todos los costos incurridos se incluyen en el costo de la materia prima, del producto. Se incluyen en el costo del producto. ¿Correcto? O sea, que quiere decir que todos estos costos de aquí aumentan el valor del producto. O sea, no importa el cargo que tenga la persona. No importa el cargo que tenga la persona, siempre va a ser eso. No, estamos hablando de mano de obra. Mano de obra es uno de los 3 elementos del costo. Los 3 elementos del costo son materiales, mano de obra y GIF. No es para administración, no es para comercial. El tema del costo del producto, estamos hablando del costo del producto. Pero sí, esto es válido para todo. El bono de antigüedad de comercial, de administración, no afecta al costo del producto, pero sí estos costos que yo tengo aquí me afectan al costo del producto, porque se incrementan. Hice una pregunta. ¿Sí? Si yo estoy 2 años en una empresa, mi bono de antigüedad es 318 bolivianos con 30. Sí, correcto. Ok. ¿Pero qué tipo de actividad usted realiza? Un supermercado de cajero. Le corresponde, siempre y cuando esté asegurado. En otras palabras, si está en blanco, ¿no? La empresa está obligada a presentar su planilla en forma trimestral y ahí tiene que salir su bono de antigüedad correspondientemente. Dicen, disculpa mi ignorancia, esos 3.318,30 ¿no lo depositan a nosotros o eso va a AFP? No, AFP es otra cosa. Esto es su salario. Estamos hablando de la mano de obra, no de las cargas y beneficios sociales. Estamos hablando de la mano de obra.
las cargas y beneficios sociales, ahorita lo vamos a ver. Eso es otra cosa totalmente diferente. Eso se tiene que aumentar a su sueldo de usted. Es parte del sueldo y salario. En otra palabra, es parte de la mano de obra. Y es parte del producto final. Cuando hablamos de producto final, hablamos del costo del producto que llega a influenciar en el precio final. Planilla solamente se toma en cuenta el total ganado, ¿no? Todo esto, lo que es bonos, antigüedades, producción, eso no entra para un descuento. Ahorita lo vamos a ver todo, esas cosas, eso es lo que vamos a ver aquí en esta materia. Todito eso es lo que usted me está diciendo, lo vamos a ver enseguida. También existe lo que se llama la escala vacacional. Sí, aquí hay un problema muy serio, ¿no? Algunos dicen de 1 a 5 años, ¿no? Ay, suerte. Hay 15 días de vacación. $15. De 5 a 9 años. $20 de vacación. Y de 10 años adelante, 30 días de vacación. Pero fíjense ustedes lo que he dicho aquí arriba, ¿no? Dividido entre 6, he dicho, no he dicho dividido entre 7. 48 entre 6 me da 8. 40 entre 6 me da 6.67, ¿no? Para la mujer. Entonces aquí también lo mismo pasa. El domingo no se considera como parte de la vacación. Quiere decir que de 1 a 4 años tenemos 15 días, pero en esos 15 días hay 2 fines de semana. Por lo tanto, le corresponden más 2 domingos. Le corresponderá entonces 17 días. Más 3 domingos. Le corresponderá 23 días. Más 4 domingos. Le corresponde 34 días de vacación. Eso es la escala vacacional. Bien. Generalmente en la producción, cuanto es continuada o separada, dependiendo del atraso o lo acelerado que se quiera de la producción, existe la necesidad de tomar horas extras por cada trabajador, ¿no? De acuerdo, esa planilla de sueldos y salarios de horas extras la lleva el jefe de producción, quien es el que solicita mediante una orden de trabajo el tema de trabajadores para realizar cierto tipo de trabajo adicionales para culminar con lo que se llama el tema de la producción. Entonces, en el caso de las horas extras diurnas, se pagan doble, o sea, 2
2, así, doble. Las horas extras nocturnas se pagan doble, más un porcentaje de acuerdo a una escala que va desde 1 del 1% al 50%, dependiendo del lugar donde está trabajando la persona. ¿Por qué ¿El lugar depende se de eso? refería en si está en otro departamento, provincia, así? ¿O a qué se refiere el No. lugar? Escúcheme, hay lugares, por ejemplo, yo visité la fábrica de cemento francesa. Hay un tipo que está con balas de plomo de más o menos de tamaño así, grande, unos 35 centímetros más o menos. Hay una tómbola cuya calor de quemazón, de cocción de la caliza es de aproximadamente entre 1315 y 1450 grados centígrados. El tipo está detrás de una ventanilla con un casco, con un pantalón nada más, está sin camisa y está bombardeando las piedras ahí. Entonces el tipo ese, pum, 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 hace así, porque el tiro que da es fuertísimo, ¿no? ¿Qué hace ese tiro? Es como un cañón, más o menos así. ¿Qué es lo que hace eso? Lo que hace es el tema de destruir la piedra caliza que se aglomera en las partes externas o en la tómbola esa que es así, que va yendo, que tiene más o menos unos 60 metros de cocción. Entonces él comienza a destruir esas cosas con plata, ¿no? Balas de plata y plomo le tiran ahí. Porque, ¿qué pasa? Que se derrite rápidamente el plomo a 90 grados centígrados está derretido ya. Pero si usted lo va metiendo a una temperatura y va a recorrer 60 metros, ya cuando llega allá el impacto es sumamente débil ya, por la temperatura que existe. No, por ejemplo, ese tipo queda deshecho, ¿no? Al final del día. Hay otros lugares... Perdón. Cuando dice dependiendo del lugar donde trabaja, se está refiriendo al lugar de riesgo. Mientras más riesgo tenga la persona en dañarse, quiere decir que el porcentaje va a ser más alto del beneficio de la hora extra. Correcto, correcto, exactamente. Hay lugares donde las personas pueden perder la vista, soldaduras de noche, por ejemplo. Hay lugares donde los mineros, ¿no? La absorción de azufre a los pulmones, ¿no? Entonces, un montón de lugares que son el nivel de riesgo para perder la vida es más elevado. Entonces, de acuerdo a eso, se le da una escala del 1 al 50% más. Los días domingo trabajados se pagan triple. Los días feriados se pagan doble, pero la ley dice que se debe dar un día de descanso en la semana siguiente. ¿Qué significa eso? Significa que si no se le da ese día de descanso, automáticamente se le tiene que pagar triple, como si fuera un día domingo. Con todos estos datos que estamos sacando, vamos a hacer los cálculos correspondientemente de las planillas de sueldos y salarios. De acuerdo a ley, existen retenciones judiciales
Dice, antes que avance, disculpe, en caso, digamos, de que el trabajador o el operador no quiera tomar sus vacaciones y, y le paguen, ¿cómo harían eso? Está prohibida la Directo con cancelación. contabilidad nomás. Está prohibida la cancelación de Eso, vacaciones de acuerdo a nuestra legislación. Tampoco se llegan a ya perder no las sé. vacaciones. En caso de que se retire la persona, se le tiene que pagar todas sus vacaciones, en caso de que se le retire. Si usted no toma 3 vacaciones en forma continua, las pierde una. Pero si usted se retira de la empresa, le pagan las vacaciones que usted ha perdido y que no le han dado la vacación correspondientemente. Dicen la vacación es Dicen, en mi aparte caso, del a mí, sueldo, por ejemplo. ¿No ¿Es escuché? aparte del sueldo? ¿La vacación es aparte del sueldo o es con el sueldo si no lo toma? No son un descanso, le pagan su trabajo como si fuera un día normal, nada más. Y No le si no descuentan. toma la vacación, se lo pagan aparte. Se lo pagan aparte si no toma la vacación. No, está prohibido por ley, le digo. O sea, si usted quiere tomar no quiere tomar vacaciones, quiere hacerla pagar, no se puede. Pero algunas empresas sí lo hacen, ¿no? Te hacen firmar eso fue lo la que me boleta hicieron a mí, dice. de que has salido de vacación y no es más, ¿no? Pero te pagan la vacación, pero está prohibido por ley. Yo estoy enseñándole lo que dice la ley, no lo que no dice la ley, digamos, ¿no? Las retenciones judiciales, como dice judicial, viene por parte de un juez, ¿no? Un juez es el que ordena ahí la retención del sueldo. El máximo, de acuerdo a ley, que le pueden descontar a una persona es la quinta parte del sueldo. O sea que significa el 20% de su sueldo. ¿Sí? Pero con orden judicial, cuando se trata de familia, hasta el 25%. O sea que, Clauber, si usted tiene con su esposa un bebé y su esposa lo deja a usted y usted lo está atendiendo, usted lo puede demandar a su esposa y puede pedir que le pague hasta el 25% de su sueldo. Pero en un Ya no arreglo, si los 500. si usted gana, no sé, pues, ¿cuánto ganará? Entonces usted le pagará esa cantidad, pues, ¿no? Si usted gana 2.500, ¿no? El 25%, la cuarta parte. Con orden judicial, no se olvide otra vez. Por eso es que los arreglos se hacen en forma separada. Y va, y uno dice, ¿cuánto puedes dar por tu hijo? Ya, no tanto, tanto, listo. Y eso es ley. Si usted no cumple, chuclutún, encerradito a ver el sol en En cuadrito. la chirola. Sol en cuadrito. La empresa cumple la función de agente de retención, ¿no? Tiene dos tipos de retenciones, por si un caso, ¿no? El tema de retenciones de los aportes laborales y el tema de los aportes por el RSIVA, impuesto al valor, régimen complementario del impuesto al valor agregado. Los aportes laborales son todos aquellos descuentos que se le hace al trabajador para beneficios futuros que pueda tener la persona, ¿no? Por ejemplo, se le descuenta el 10% renta de vejez, el 10%. Muy aparte de la AFP, le dicen. De eso estamos hablando ahorita.
Esto es lo que le van a descontar a usted. La renta de vejez, 10%. Aporte solidario, 0.5%. Riesgo común, 1.71%. Comisión AFP, 0.5%. Total, sumamos eso, 12.71% como agente de retención. Quiere decir que de su total ganado le voy a descontar el 12.71% para la AFP, que va a su renta de vejez, que va a su aporte solidario, riesgo común y comisión de las AFP. La renta de vejez es para su jubilación de usted, que estamos en problema en estos momentos por esta situación, ¿no? Que vive el país. La gente está reclamando su devolución de sus aportes de la renta de vejez, ¿no? El aporte solidario, perdón. ¿Se puede pedir la devolución de los aportes de AFP? Se está pidiendo, en Chile ya han dado, Colombia también devolvió. ¿Y aquí cómo sería, Lisa, para pedir la devolución? Aquí tiene que ser mediante ley. Pero yo no quisiera meterme en la parte política porque es muy dificultoso, ¿no? Pero sucede ser de que el gobierno anterior sacó el dinero de la AFP para hacer un tipo de empresa que consolide los aportes correspondientemente. Y Dicen, es verdad que si uno aporta, sí, lo escucho. Dentro de la AFP, digo, si uno quiere retirar, digamos, es medio el 20% o el 25% de todo lo aportado, algo así dijeron. ¿O no es así? No, lo que están diciendo es que usted pueda, de acuerdo a la antigüedad que usted tenga en aportaciones, puede que le devuelvan, esa es la propuesta, hasta el 10% de uno a tantos años, hasta el 15% de tantos a tantos años, y de tantos a tantos años una X cantidad de dinero. Eso se estaba planteando la devolución. Ya eso tienen que averiguar qué pasó con la plata, pues, ¿no? Está difícil que devuelvan. No hay dinero. Ya. Ahora, este aporte solidario es un aporte que uno hace para la gente que no trabaja, que nunca trabajó en una empresa, ¿no? Y se lo jubila también a ellos. Con el 0.5 de su dinero que a usted le retiran de lo que usted ganó, le dan para que otra gente se jubile. El riesgo común es cualquier riesgo que pueda sufrir la persona fuera del trabajo. Fuera del trabajo. Es decir, que usted salga de su trabajo, ya terminó su trabajo, su fuente laboral, y esté yendo por ahí, lo asalten, se le cae una teja en la cabeza, le parta un rayo, no sé, cualquier otra cosa, un riesgo común, algo típico de la calle que le pueda suceder, ¿no? Entonces hay un riesgo, hay un seguro en este caso, ¿no? En el tema del riesgo común. Y la comisión AFP es una comisión que le pagamos a la AFP para que pueda hacer que nuestro dinero genere más utilidades, genere más inversiones, genere más dinero para nosotros. Desde el año 2012, en que este gobierno entró, quiso de alguna otra manera a hacerse dueño de lo que significa la AFP desde el 2012. Lamentablemente, el dinero que prestaba la AFP era el dinero de los trabajadores al gobierno de Evo Morales en 2012, estaba hablando cuando quiso convertir
al SIP, Sistema Integral de Pensiones, 2012. Dijeron, por el próximo año sacamos la AFP. Estamos entrando al 2020 y la AFP no se han ido. ¿Por qué no se han ido? Porque se le debe un montón de dinero que no se puede arreglar. Ahorita está sumamente difícil esa situación. Es muy largo de comentar. Es demasiadamente largo. Y aparte entra la parte política y quizás se distorsiona esta situación. Otro tipo de aporte que tenemos nosotros son los aportes patronales. Y que va desde la Caja Nacional de Salud, que se paga el 10%. El aporte solidario, que se paga el 3%. El riesgo profesional, que se paga el 1.71%. El sistema Fondo de Compensación para la Vivienda, o lo que se llama también Fondo Nacional de Vivienda Social, FONVIS, ¿no? 2%. Y no es obligatorio de acuerdo al tipo de empresa, el tema de Infocal. No es obligatorio. Se dejó de ser obligatorio, que es el 1%. No es obligatorio, le vuelvo a repetir. O sea que en realidad lo que se tiene que pagar es solamente 12.71%. Va a 16.71%. Ese sería el monto real. Pero ahora, ¿qué es lo que pasa con esto de aquí? Riesgo profesional es cualquier tipo de accidente que tiene la persona dentro del horario de trabajo. ¿Sí? Dentro del horario de trabajo. Entonces puede perder un miembro, un dedo, una pierna, un brazo, hasta puede llegar a fallecer. Hay una escala también ahí de cuánto es la indemnización correspondientemente si muere en el trabajo. No, yo tenía un caso de una señorita cuyo trabajador, su esposo, murió cuando lo asaltaron cuando venía de su trabajo de fuente laboral llegando a su casa y falleció. Y la señorita fue a reclamar, le estoy hablando de una experiencia viva, ¿no? Fue a reclamar y solamente le querían pagar de los 5 días de trabajo más sus vacaciones y su aguinaldo. La ley dice, si el trabajador muere en sus fuentes laborales, le corresponde a la familia, por supuesto, porque el muerto ya no va a poder recoger eso, 24 sueldos. ¿Y por qué le tocó esos 24 sueldos si ese señor no estaba trabajando? No estaba trabajando, salió del trabajo ya. Ya estaba yéndose a su casa. ¿No? Entonces, la ley dice que las empresas tienen que recoger a sus trabajadores desde la puerta de su casa, llevarlo a la empresa y volverlo a traer a su casa. Cuando el trabajador está entrando a su puerta, entra a su puerta, automáticamente ya es responsabilidad del trabajador. O sea, ahí le correspondió a la señora 24 sueldos a la señora, ¿no? Y además le correspondió el seguro por riesgo profesional. O sea, esta determinación, qué tipo de riesgo se debe ocupar para un determinado caso es demasiadamente importante. Porque si es un riesgo común, se le paga 3 salarios, 3 sueldos, promedio. Si fuera riesgo común. Pero si es un riesgo profesional, se le paga 24 sueldos. Ahora, respecto al tema de
el riesgo profesional correspondientemente tiene una duración de 1 año. Si usted en 1 año no pide ese seguro correspondientemente, lo pierde, pasa a favor del Estado, ¿no? Entonces hicimos el trámite correspondientemente, ¿no? Y a su hijo, que tenía 4 años, creo, ¿sí? Se le pagó, se le viene cancelando en forma mensual un salario mínimo nacional. Hasta que cumpla los 25 años. Eso es hecho por la AFP, por supuesto, ¿no? Eso paga la AFP. Dicen en cuanto el joven, el que llega a tener ese bono de 2.000 bolivianos, llega a estar en una empresa y aporta AFP y todo, igual le llega esos 2.000 bolivianos hasta antes de cumplir los 25 años, ¿o no? No, no me extendió, Clauber. Este señor murió. No, ¿la entendí, dicen? Claro. Tuvo su hijo y ya creció, tiene 18 años, pongámoslo así, y encuentra un trabajo y ya llega a aportar a FP, digamos. Ese bono que le dio la empresa porque su papá ha muerto, ¿lo pierde o le sigue obteniendo? Porque ya tiene un aporte a FP. Ya tiene una fuente laboral, sí, es en caso de que estudia hasta los 25 años. Si trabaja hasta los 18 años. Estudia. Si comprueba, si demuestra que está estudiando y a la vez trabajando, puede recibir los 2 sueldos. No hay problema. ¿Qué más? Ya, hasta ahí alguna consulta. Ahí están los aportes patronales, los aportes, estas son cargas sociales, ¿no? Aporte. Luego tenemos lo que se llama el tema de los beneficios, que son los aguinaldos y la indemnización. No, el aguinaldo, y entiéndase bien esto, ¿no? Es un sueldo cada año, cada fin de año. La indemnización es un sueldo por año, igual, ¿no? Un sueldo por año le pagan, si en caso se tenga que retirar. Si tiene 5 años, 5 años de un sueldo por año. Es un pasivo de la empresa. Es un pasivo. Entonces nos toca ver el tema de, como ustedes ven aquí, hemos hecho que son 2 tipos de retenciones, ¿no? El aporte laboral y el LC-IVA. ¿Correcto? O sea que nos toca ver el LC-IVA. Esa indemnización es por retiro, ¿no? Sí, por retiro, por eso le decía un sueldo por año en caso de que se retire. Si usted tiene 5 años, le decía que le corresponde 5 años, ¿no? Ahora hay 2 cosas, ¿no? Una cosa es retiro y otra cosa es despido, ¿no? El retiro es cuando yo me estoy yendo de la empresa porque tengo una nueva fuente laboral. Y el despido tiene que ser introspectivo o mediante cédula de notificación ante el Ministerio de Trabajo, indicando que vamos a prescindir de su servicio, pero por causales demostradas. Causales demostradas. ¿Cuáles son esas causales demostradas? Robo, inasistencia a trabajar, no sé, problemas de producción, mal manejo de los equipos, etcétera, etcétera. Se pasan notificaciones, ¿no? Cédula o lo que se llama memorándum, con copia del Ministerio de Trabajo, 3 copias despido automáticamente. Pero si usted tiene problemas con esa persona, ¿no? Manda las tres comunicaciones y usted le va a decir, ¿sabe qué? Vaya a hacer buscar un trabajo, porque usted no te corresponde como debe ser.
ese trabajador tiene el derecho de salir 1 hora antes para ir a buscar fuentes laborales nuevamente. Pero le voy a repetir, de acuerdo a la ley estamos, no podemos hacer el retiro de trabajadores como corresponde. El RC-IVA, el régimen complementario al impuesto al valor agregado, este es nuestro problema. Es el 13%. Este es nuestro problema de cálculo. 13%. El RC-IVA se calcula para 2 personas. Se calcula para personas dependientes y para personas independientes. Para personas independientes es el 13%. Para personas independientes es depende. Depende de qué. Si es profesional o si es no profesional. ¿Sí? Aquí se le descuenta el 15.5%, se le retiene. Y aquí se le retiene el 8%. No sé si habrán visto eso en contabilidad. Por favor, me informan. No vimos eso, Lisa. Ya, está bien que me hubiesen dicho. Esto es lo que habla del formulario 110, ¿no es cierto? Correcto. Ah, ok. Sí, lo vimos. Es de cuando podés descontar con las facturas para no pagar en efectivo la retención. Exactamente, lo que vamos a hacer es la retención ahorita. Okay. ¿Cómo se hace la retención? Pero esto es totalmente diferente. Esto es para profesionales y no profesionales. Esto es lo que usted está hablando, el formulario 110 es para este de aquí, para los dependientes. Para eso. Y para el otro caso es 15 por 5% para profesionales. De todas maneras, la teoría explica todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Explica la mayoría de los asuntos. Ya, entonces me dedico solamente al RC-IVA para... Cuando uno es profesional, emite factura. Emite factura. ¿Ya? Entonces, del total de la factura que usted tiene, usted al final del año va a ir a pagar sus impuestos. Ah, está ya en mi... Siempre y cuando que llegue a ganar un sueldo de 14,000 para adelante, ¿no? O 10,000, algo así. A ver, ¿Dice? un ratito. Emite factura. Por ese total de la factura que emite, sacamos el 13%. ¿Por qué sacamos el 13%? Porque todos los meses se paga el IVA y se paga el IT correspondientemente. Independientemente de que tenga saldo a favor o en contra, como corresponde, usted tiene que hacer el cálculo del 13%. El saldo que queda, todo esto de aquí, se convierte en el 100% para el cálculo de los impuestos, correspondientemente. En este caso, vendría a ser el tema de profesional. Bien, el Estado le dice a usted, señor, ¿sabe qué? Sacando lo que usted ha facturado conmigo, el 50% es de usted y 50% es mío. ¿Ya? Entonces, este 50% son sus gastos operativos. 50% son sus gastos operativos. Gastos de operación. ¿Qué son los gastos de operación? Luz, agua, teléfono, sueldos y salarios, computadora, no sé, tinta, limpieza, material de limpieza, todas esas cosas que gasta.
Y el otro 50%, por supuesto que es lo que se llama la utilidad operativa. Utilidad operativa. De ese 50% que usted tiene de la utilidad operativa, me tiene que pagar el IUE, pues no ve, ¿sí o no? Me tienen que pagar el impuesto a las utilidades de las empresas, que es 25%. El IUE. ¿Correcto? Y el otro 25% es su utilidad neta de usted. Esa es la utilidad neta del profesional. ¿Sí? Este aquí es el IUE. Y esta es su utilidad neta del trabajador, del profesional. Ahora sí. De ese 25% que es el IUE, señor, ¿sabe qué? Factúreme, le dice. 50% págueme al contado. Vamos a colocar aquí. $50 de esto, págueme a mí, que es 12.5%, la mitad. La otra mitad es su utilidad neta. ¿Sí? Perdón. Del 25% del IUE que tiene que pagar la persona, 12.5% paga, sí o sí paga, tiene que cancelar, cancela en efectivo al Estado. Y el otro 12.5% factura, si emite una factura, ¿sí? Entonces, si factura, este señor tiene que pagar también adicionalmente el IT. Paga el IT. ¿Cuánto es el IT? 3%. ¿Cuánto sería el total del impuesto retenido? Esto más eso. Sería el 15.5% de retención que le haríamos nosotros a un profesional en caso que no nos entreguen factura correspondientemente. De nuevo, del total de la factura, yo todos los meses facturo a Infocal una X cantidad de dinero que me cobra. Un ejemplo, no facturo yo, ¿no? De ese total de la factura, yo sumo al final del mes. ¿Cuánto salió? 10.000 bolivianos. De esos 10.000 bolivianos, le saco el 13%, que son 1.300 bolivianos. Me queda 8.700. Entonces el Estado me dice 50% de ahí es tuyo, ¿no? 4.350 es tuyo. De los otros 4.350 que usted tiene, ¿sí? La mitad es el IUE, 25%, y la mitad es tu utilidad, lo que ganaste. Pero como yo no estoy haciendo nada, vos lo haces todo, ¿no? El profesional hace todo, el tipo del Estado no le da nada. Porque el profesional paga su taxi, paga su alquiler, paga su factura, no sé, de luz, agua, teléfono y todo lo demás. El Estado no le da nada. Entonces te voy a compensar eso, le dice. La mitad, págame la mitad, aquí está. La mitad de este 25% del IUE, págame la mitad, le dice. Tiene que pagar la mitad. Y la otra mitad, por la otra mitad, emitime una factura. Pero como estás emitiendo una factura, tenés que pagar el 3% del IT. El IT se paga sí o sí. Por lo tanto, 12.5 más 3, 15.5, que es la retención para el profesional independiente. O sea que si alguien me presta un servicio a mí, yo tendría que descontarle el 15.5%. Un profesional, por supuesto, un abogado,
no un auditor. Si él no me da factura, yo le hago la retención del 15.5%. Por el otro lado, cuando no es profesional, no profesional, Del total, dice que del total facturado aquí, del total que tiene que facturar, el Estado le dice, ¿sabe qué, señor? De ese total, el 80% son sus gastos operativos. Sí, son sus gastos operativos. Gastos operativos. 80%. 80%. Y el 20% es el IUE. Entonces, como es el IUE, sacamos el 25% de 20%. Y eso me sale 5%. Más su facturación correspondientemente, 3%. Hablamos de que esto es un 8% correspondientemente. Que se le hace la retención a las personas que no son profesionales y que no le dan facturas a ustedes. El Estado trabaja como fuente de retención de los impuestos. Entonces, a un no profesional, yo le tengo que descontar el 8%. Dice 8% de su sueldo, ¿de qué? De lo facturado. Si usted le dice, se lo arreglo su máquina de computación, le cobro 100 bolivianos, usted tiene que retenerle 8 bolivianos a esa persona. De total facturado. Es cuando no me entregan factura las personas. Soy agente de retención. Aquí, si yo le he dicho a un abogado que me haga los papeles de mi auto y no me entrega factura, yo le tengo que retener el 15.5% como empresa. Estamos hablando como empresa, no como persona unipersonal, como empresa. Señor, quiero que me haga el trámite de los vehículos de la empresa, que lo coloque a mi nombre, a nombre de la empresa. No me entregó factura, yo le tengo que hacer la retención del 15.5%. Este RCIVA, también llamado impuesto al salario, así se llama, ¿no? Porque del sueldo que usted tiene le están haciendo las retenciones correspondientemente. Para el profesional, el 15.5%. Para el no profesional, el 8%. Hace unos años atrás, 3, 4 años atrás, no me acuerdo muy bien, el gobierno municipal de Santa Cruz de la Sierra intentó cobrar multas porque la gente se pasa en luz roja. Y salió el jefe de tránsito indicando de que no se le puede cobrar impuesto sobre impuesto al trabajador o a la persona, porque el encargado de cobrar esos impuestos es tránsito y no alcaldía municipal. ¿Pero por qué estoy diciendo eso yo? Porque aquí hay un problema muy serio, ¿no? Se paga el IT y se paga el IUE, ¿no? El IUE es un anticipo al IT. Quiere decir que se compensa durante la próxima gestión con el IT que se está cancelando debidamente. Además, cuando usted hace una venta, voy a hacer aquí el ejercicio, son cosas que están mal y que tienen que arreglar este gobierno y se les ha dicho. Voy a vender 1.000 bolivianos. Venta. Entonces, ¿qué es lo que se hace aquí? Caja
recibimos 1.000 bolivianos. ¿Sí? El IT, sacamos el IT, el 3%. Y sacamos la venta, sacamos de esta cantidad de aquí el 0.87. Y sacamos el débito fiscal, que es el 3%. 13%. Y además sacamos el IT por pagar, que es el 3%. ¿Qué está mal aquí? Esto está mal. Eso de ahí. ¿Por qué está mal eso? Porque ya está sacando usted el débito fiscal sobre este monto. Es decir, está cobrando impuestos sobre impuestos. El IT se debería cobrar sobre este monto sin valor del IVA. Eso está mal. Eso se tiene que arreglar. Entonces, en el RC IVA, ojalá se arregle. Nosotros como colegio de auditores se ha hecho la presentación. Dicen, ¿y eso como hace cuánto tiempo fue? Eso ya va harto tiempo, ¿no? Porque así en Conta igual está enseñando de esa forma porque así es, digamos, como está. Así está, pues, así está. Pero es que le pasa que en esta transición que tuvo la licenciada o la doctora, que será Yanine Áñez, el colegio de auditores ha presentado una enmienda sobre esto aquí, que arreglen esto de aquí, porque se está cobrando impuestos sobre impuestos. Ojalá que en este gobierno lo hagan, porque usted está cobrando impuestos sobre 1.000 y está cobrando impuestos sobre 1.000 también aquí. Y no se puede cobrar impuestos sobre impuestos. Por eso que uno de estos impuestos, el IT o el IUE, tiene que desaparecer. Tiene que desaparecer. Está verde, dice, si me están metiendo otro impuesto para los que tienen bienes. Sí, yo sé. Pues el tema político no quisiera tocar aquí, es muy difícil, ¿no? Es muy difícil, la verdad que no quisiera ni meterme siquiera. Pero simplemente le estoy diciendo qué es lo que se ha hecho como colegio de auditores. Bien. Ahora, de lo mismo entonces, de lo que estamos hablando, hablamos del RC IVA. Del RC IVA, ¿ya? Del total ganado, de todo lo que usted gana, total ganado, ¿qué es lo que yo gano? El sueldo básico. Además gano mi bono de antigüedad. Gano mis horas extras diurnas, mis horas extras nocturnas, ¿no? Mis domingos trabajados, mis feriados trabajados. Ese es el total ganado. Ese es mi total ganado. Ya, de ese total ganado que yo tengo, ¿sí? Planilla de retención RC IVA. Escuche bien esto. Del total ganado, le tengo que descontar el aporte laboral. ¿Cuánto es el aporte laboral? El 12.71%. ¿De dónde sale eso? Ahorita vamos a ver. Tin. Aquí está. Aquí lo sacamos ya. Aquí está, 12.71%. ¿Sí? De la renta de vejez para su jubilación, del aporte solidario para que otras personas se jubile, de riesgo común por un accidente que usted pueda tener fuera del trabajo, o de una comisión, la comisión que se le paga a la AFP para que generen más riqueza de nuestra plata que hemos dado como depósito, ¿no? Entonces 12.71% se lo tengo que descontar. ¿Por qué se lo descuento? Porque no se puede pagar impuestos sobre impuestos. Entonces vamos a poner aquí menos X, ya está ya. Y todo lo que es sin impuesto se llama sueldo neto, o también llamado compras netas, ventas netas, todo sin impuesto.
utilidad neta sin el IUE, compras netas sin el IVA, crédito fiscal, ventas netas sin el IVA, débito fiscal, utilidad neta sin el IUE, sueldo neto sin el aporte laboral, sin el 12.71%. Se lo resto, menos el aporte laboral, se lo resto. ¿Sí? Se lo restamos. Entonces me será una cantidad aquí. ¿Sí? El Estado reconoce de que existen empresas que no emiten factura y es más, las ha clasificado dentro de un régimen correspondientemente. ¿Sí? Entonces esas empresas no emiten factura. Por ejemplo, en el mercado. Por ejemplo, el micro, el taxi, el refresquero de la esquina. No te emite factura. Entonces el Estado le dice, ¿sabe qué, señor? Usted va a restar 2 salarios mínimos nacional, ¿sí? Por compras que usted realiza sin factura. ¿Sí? Por compras sin factura. Entonces son 2 salarios mínimos nacional, 2.122. Entonces, ¿aquí cuánto sería? Esto por eso. ¿Sí? Eso es lo que dice que la gente gasta sin factura. ¿Se imagina si estuviéramos en esa situación? O sea que realmente ganaríamos esa cantidad de dinero y compraríamos sin factura esa cantidad. Estas son cosas que están mal. La gente gana entre 2.000. El promedio de la gente en Bolivia debe estar ganando entre 2.000 y 6.000 bolivianos. La población económicamente activa debe estar ganando esa cantidad. Yo le decía a un amigo, cuando trabajábamos en la cervecería de Santa Cruz, yo me retiraba el año 2000. El tipo sigue trabajando todavía ahí. Yo entré en el año 1988. Solamente el ir allá a trabajar tiene un salario de 3.000, ¿cuánto? ¿Cuánto es el bono de antigüedad? ¿Cuánto habíamos calculado? 3.366. 3.183. ¿No? Solamente por ir a mirarlo nada más. Y él es consciente de eso. ¿Sabe qué me dice? Si por mí ellos me quisieran votar, ya deberían haber votado eso. Él es solamente encargado de, ¿qué se llama? De chop. Nada más verifica la chopera por todos lados. Y está sacando cerca de 18.000 y fracción de sueldo, con todos los incrementos que tiene. Desde ese entonces. Con mi sueldo, dice él, pueden trabajar 6, 7 trabajadores. A mí me tienen, pero una envidia total. O sea, es fuerte, ¿no? Y un trabajo que no necesita mucho ejercicio. Solamente ir a verificar, a ver cómo está su chopera, le falta algo. Ya, ya está bien, chao, no es más. Todos los días. A este saldo de restar el sueldo neto menos 2 salarios mínimos nacional se llama sujeto a impuesto o base imponible. O sea, sobre esa base vamos a cobrar el impuesto. ¿Cuánto es el impuesto para dependiente? 13%. El impuesto para dependiente es el 13%. Resto entonces eso, como dice aquí, menos. Y me sale esa cantidad. X. Me sale esa cantidad. Entonces, de esa cantidad que ya calculé yo,
correspondientemente, ya la calculé. Tengo que sacar yo lo que se llama el impuesto determinado. O sea que restamos nosotros. Va, el impuesto determinado, que es el RSI, el IVA, 13%. 13%. Sacamos el 13% de esa cantidad, de esta de aquí, que está con amarillo. Le sacamos el 13%. ¿Sí? Y me sale una X cantidad. Ahí. Perfecto. Entonces, como el impuesto le está cobrando el Estado, el fisco, ¿sí? Fiscalización de contribuyente, el fisco, ¿no? Le está cobrando a usted. Le dice, ¿sabe qué, señor? Lamentablemente, no es culpa de usted que no cobre la factura de esto de aquí. Entonces, sáquele el 13% de 2 salarios mínimos nacionales. ¿Cuánto sale eso? 4.244 por el 13%. ¿Cuánto saldrá? No lo sé. Más esto por 0.13. 551,72 bolivianos que se le va a descontar a este impuesto determinado. ¿Sí? Pero además le dice, ¿sabe qué, señor? Consígase factura que tenga su nombre con usted. Pero yo vivo en alquiler. Si usted declara su ubicación de su alquiler, ¿dónde queda? Y la factura coincide con sus datos de que usted vive ahí, automáticamente esa factura le sirve para su de luz y agua, para su descuento correspondientemente, que se declara en formulario 110. ¿Sí? Entonces sacamos el 13% de la factura que presenta el trabajador, presentada por el trabajador. No sé cuánto será, X. Y sumamos esas dos cantidades de aquí. Las sumamos. ¿Sí? Sumamos lo que es el 13% de 2 salarios mínimos nacional más lo que presentó factura a la persona. Y nos da una X cantidad aquí. La suma de esos dos. Y por supuesto, restamos del impuesto determinado. Lo restamos. O sea, este de aquí, que está con rojo, que es el impuesto, que es el IVA que me está cobrando impuestos nacionales, menos lo que yo tengo para descargarme. Menos esa cantidad. ¿Qué tenemos aquí? Si esta cantidad que está con rojo, que es el fisco, es mayor que esta cantidad de aquí, el saldo es a favor del fisco. Es decir, si Clauber me debe a mí 10 pesos y yo le cobro 15 pesos que soy impuesto, como impuesto le digo, señor, ¿sabe qué? Usted me debe 15 pesos. Sí, pero yo tengo 10 pesos. Entonces, usted de su sueldo le voy a descontar 5 pesos. Entonces, si el impuesto determinado es mayor que lo que usted tiene en factura y 2 salarios mínimos nacional, si es mayor, el saldo es a favor del fisco. Caso contrario, es a favor del dependiente. ¿Qué es caso contrario? Es que sea menor el impuesto determinado de la factura que usted está presentando y 2 salarios mínimos nacional. Ese es caso contrario. Entonces aquí vamos a tener más, menos, ¿no? Si sale positivo, saldo a favor del fisco.
Si sale negativo, saldo a favor del dependiente. Ahora, vamos a suponer que el saldo fue a favor del fisco y le vamos a poner Y. Y si el mes anterior era saldo a favor del dependiente, tenía un saldo a favor del dependiente, si tenía un saldo a favor del dependiente, ese saldo lo tengo que descontar de esto de aquí, del saldo a favor del fisco. Entonces, ponemos aquí saldo mes anterior, me sale una X cantidad, y lo actualizamos. Actualización X. La actualización se hace en UFB. En UFB. ¿Sí? La actualización se hace en UFB. Entonces necesitamos la UFB. La suma de estos dos tengo que restarlo con lo que me está cobrando impuestos. Siempre y cuando salga a favor de impuestos. Si sale a favor del dependiente, se sumaría nomás y eso pasa para el mes siguiente. Entonces, si esta cantidad que está con rojo, que son los impuestos que le está cobrando al dependiente, es mayor a la actualización del saldo del mes anterior, automáticamente es el impuesto determinado final. O sea, lo que usted le va a cobrar ahí. O sea, aquí va a salir. Pero si es a favor del dependiente, aquí va a salir X. ¿No? Sale negativo. Saldo mes siguiente. Eso pasaría para el mes siguiente. Esto es lo que tenemos que hacer en las planillas. Esta es la planilla número 4, por si un caso. Planilla RC IVA.